Doctor Cabrera, bienvenido a Semana Noticias. Muchas gracias, Vicky. Muchas gracias por esta oportunidad nuevamente. Así Bueno, es, escúcheme, hoy estuvimos viendo unas imágenes muy preocupantes. La gente no está entendiendo lo que está pasando en el planeta, digamos, no es Colombia, es el planeta. ¿Por qué sale la gente? Vicky, es una preocupación que compartimos desde las sociedades científicas y desde el gremio médico también. Sabemos que estas medidas se están tomando de una manera drástica porque en otro escenario esta situación sería incontrolable. Eh, Aún tomando todas estas medidas, se sabe que la crisis del coronavirus nos va a desbordar a todos. Algunos epidemiólogos empiezan a lanzar sus números, ¿no? Y se hacen unos cálculos muy serios. Eh, Vamos a seguir los cálculos que hace el gobierno nacional, que son unos cálculos muy positivos, basados en unos escenarios, eh, digamos, que responderían a que la gente acate muy bien estas medidas del gobierno. Y digamos que en este escenario el gobierno nacional espera que unos 4 millones de colombianos adquieran el contagio por el virus y que el 5% de ellos lleguen a sufrir unas condiciones críticas donde requieran unidades de cuidado intensivo y donde requieran ventiladores. Bueno, la noticia o la situación es que en Colombia no hay esa cantidad de unidades de cuidado intensivo. Tenemos apenas 15.000 unidades de cuidado intensivo y no alcanzaríamos a atender a todas estas personas. Pienso que la gente debe entender esto, porque nos vamos a tener que ver obligados a tomar unas decisiones muy duras en los hospitales. Hoy mirábamos unas noticias, por ejemplo, en España, en Madrid, donde llegaron a unas residencias específicas de personas mayores y encontraron a personas que ya habían fallecido y nadie se había enterado de ellos y nadie los había reportado. Entonces, no queremos realmente llegar a ese punto acá en nuestro país, ¿no? Ustedes han hecho como expertos, usted mismo lo dice, como científicos, unas aproximaciones, que si hacemos lo de Italia nos vamos por tanto, que si hacemos lo de España nos vamos por tanto. Denos esas cifras, por favor, que tenemos muchas preguntas aquí en Semana Noticias para usted. Bueno, es que como hemos dicho, a Colombia le queda una brecha de oportunidad de 2 semanas donde todavía se puede alcanzar a realizar unas medidas preventivas que no se hicieron en algunos países como Italia y España, pero que sí se han hecho en países de éxito como Corea del Sur o Alemania. Si nosotros, con los cálculos del gobierno nacional, eh, nos comportamos como Italia o España, estaríamos hablando de que en nuestro país podrían llegar a fallecer más o menos unas 15.000 personas. Pero si nosotros empezamos a seguir el ejemplo desde ya, porque esto es urgente, de países como Alemania o Corea del Sur, estamos hablando de que las muertes en Colombia por el coronavirus pueden ser del orden entre 1.000 a 2.000 fallecidos. Esto es importante, digamos, para los tomadores de decisiones políticas en el país, saber que si empezamos a seguir esos ejemplos de esos países nos va a ir mejor. No nos va, perdón, no le alcanzamos, no nos va a ir mejor, dice usted. Si seguimos el ejemplo de países como Alemania o Corea, nos va a ir mejor, Ah, indudablemente. ya le entiendo, Dora. Sí, en Corea hay un total de 9.000 personas contagiadas, hay 126 muertos y hoy sumaron 100 contagios que, como dice el doctor, es considerado exitoso en este momento porque en otros lugares del mundo las cifras son peores. Lo que hizo Corea del Sur, Vicky, fueron varias cosas. Uno, repartir a tiempo las pruebas para poder ellos identificar a todos aquellos que tenían el virus o que fuesen portadores. Y otra cosa que hicieron a tiempo, doctor, y ahí va mi pregunta, fue identificar dónde estaba el foco de contagio y solamente cerraron la zona, la ciudad de Daegu, por ejemplo, que era la más afectada, solamente cerraron zonas, pero porque tenían la ciencia y la inteligencia en cuanto a información para ubicar esos casos.
¿Cómo estamos nosotros en cuanto a eso? O sea, tenemos más como una información concreta de cómo estos casos llegan a Colombia y por qué se reproducen. Bueno, mire, desde el 16 de marzo la Organización Mundial de la Salud viene calificando el caso de Corea del Sur como una pandemia que allá está siendo controlada y es una medida exitosa desde el punto de vista de mortalidad. Pues en Corea del Sur en este momento la mortalidad es del 1,3% entre los contagiados y en Alemania la mortalidad es de 0,47% entre los contagiados. Estos países lo que han hecho y lo que la Organización Mundial de la Salud viene argumentando y viene recomendando a todos los países del mundo son tres medidas preventivas. La primera es a los casos positivos, a los casos que ya están contagiados, no enviarlos a la casa, porque es que en la casa la cadena de transmisión continúa y hay el contagio para sus familiares y probablemente más personas. Esto hace que se empiece a descontrolar esta cadena de transmisión. La segunda estrategia, o hablando todavía de esa primera estrategia, ¿dónde han institucionalizado a estas personas casos positivos? En estos países han buscado la ayuda de hoteles o instituciones educativas como centros, como colegios, como universidades o incluso centros deportivos donde atienden bien a estas personas y les garantizan pues todo su bienestar, mientras estas personas se recuperan y después ya van a su casa recuperados sin posibilidad de contagiar a los demás. La segunda medida que están tomando en estos países es la realización masiva de pruebas diagnósticas. En países como Corea del Sur se están realizando unas 20.000 pruebas al día. En países como Alemania se están realizando unas 22.600 pruebas al día. ¿Por qué nosotros podemos Aquí, ¿cómo compararnos mucho? estamos? Perdóneme que lo interrumpa, pero aquí, ¿cómo estamos para uno entender la comparación que usted está haciendo? Pues hace unos días supimos que en Colombia se estaban realizando 800 pruebas al día, Vicky. Esas 800 pruebas al día, pues van a ser insuficientes durante toda esta pandemia. Eh, Dice la OMS que es la única manera que tenemos para saber dónde está el enemigo, es la única forma de ver al enemigo. Si nosotros vemos al enemigo, sabemos cómo luchar contra él, pero si no lo vemos, entonces, pues digamos que las consecuencias van a ser catastróficas, ¿cierto? Eh, y la tercera medida que la Organización Mundial de la Salud recomienda a todos los países es organizar unos equipos que se dediquen al rastreo y al mapeo de estos casos positivos, donde a sus familiares también les hacen sus pruebas de Claro. diagnóstico y después a toda la cadena de contagio que pudieron haber tenido en los últimos 14 días. Estas son las medidas que nos faltaría implementar. Hay regiones del país donde todavía es posible hacerlas, hay regiones que yo creo que ya no es posible que las hagamos. Entonces, esas regiones pues van a estar más afectadas, Vicky. Doctor Javier, para entender un poco todo este contexto que usted nos está dando, usted incluso había hablado hace unos días aquí en Semana Noticias sobre la necesidad de la cuarentena. ¿Qué cree usted que podríamos mejorar? No hablemos de cosas que estemos haciendo mal. ¿Qué se podría mejorar en la práctica ya si estuviera en las manos de los científicos? De los científicos, yo creo que podemos mejorar, eh, empezar a crear todos esos elementos que se necesitan para poder aumentar la realización de pruebas diagnósticas en nuestro país. Hay muchos, las pruebas vienen en unos kits, pero esos kits necesitan también otros elementos que en nuestro país no se producen, entonces también toca importarlos. Ujú. Hay posibilidad de realizar esos materiales para poder lograr esas pruebas diagnósticas con el rendimiento más óptimo. Eh, digamos, aquí en nuestro país podemos decir que se han realizado unas medidas de distanciamiento físico, que es como lo llama la Organización Mundial de la Salud, a todas estas medidas que de cerrar aeropuertos, cerrar bares, cerrar casinos, frenar el turismo,
Estas son medidas de distanciamiento físico Ujú. que ayudan a disminuir la propagación de la enfermedad y pues también ayudan a, o contribuyen, pero no suprimen ni controlan la pandemia y eso debemos tenerlo claro desde el principio. Las cadenas de transmisión pueden permanecer activas, pueden permanecer en un nivel bajo, pero volver y resurgir cuando se levanten estas medidas. Entonces, cuando llegue el momento de levantar la medida de distanciamiento físico, que es lo que estamos haciendo, pues puede ser que haya un rebrote de esta situación y aunque nos da más tiempo de preparación, pues también vamos a tener unas consecuencias que podrían ser más controlables si tomáramos todas las medidas que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Sí, doctor, dos preguntas rápidas. La primera con el tema de los adultos mayores. ¿Cuáles son las recomendaciones para ellos? Porque en este momento uno como joven es el que le dice a los papás, hágame el favor y se entra ya. ¿Cuáles son las recomendaciones puntuales para ellos? Y la segunda, el tapabocas. Uno ve gente en la calle con tapabocas y dice, no, yo me lo pongo y no me voy a contagiar. Bueno, mire, hay unos ejemplos que han salido en otros países, por ejemplo, que una persona mayor de una centenaria de 103 años sobrevivió al coronavirus. Hoy salió otra noticia de una italiana de 93 años que sobrevivió al coronavirus. Y la conclusión es que ellos sobreviven por encontrarse en un buen estado físico previamente. Es decir, tienen una buena función mental o cognitiva y tienen una buena funcionalidad física también. ¿Por qué? Porque, digamos, estas personas van a estar hospitalizadas por bastante tiempo. Esta señora de 93 años estuvo hospitalizada por 20 días en Italia y logró salir de la hospitalización. Eh, Obviamente va a tener ahora su tiempo de rehabilitación, pero este tipo de ejemplos se van presentando y es necesario que nuestras personas mayores en Colombia, en este tiempo de cuarentena o de aislamiento preventivo Claro. obligatorio o de distanciamiento físico, pues no se queden quietas en sus casas, ¿no? La idea no es que se queden acostadas en cama o sentadas solo viendo novelas y noticias, sino que aprovechen, digamos, para hacer una actividad física y estimulación cerebral todos los días. Aprovechen para nutrirse mejor, aprovechen para un poquito rehabilitar esas capacidades funcionales y cognitivas Sí. o Doctor, me están que haciendo estaban muchas dormidas. preguntas en torno al tema de los zapatos aquí en el Facebook Live y ya estamos a 2 minutos de que empiece a regir la medida de aislamiento total, preventivo, generalizado, obligatorio en Colombia. Los zapatos, ¿qué hay que hacer con los zapatos? Todos estamos pensando que los zapatos, cuando uno va a la calle y regresa, puede traer en ellos el virus. ¿Eso es cierto? ¿Y qué manejo se le tiene que dar a los zapatos? Es verdad, Vicky, mira que hay unas superficies que son más amigables con el virus, por así decirlo. En las superficies plásticas el virus puede durar hasta 72 horas. En las superficies de acero ya disminuye su tiempo de actividad y hay en otras superficies como en los zapatos que también el virus puede permanecer activo. ¿Cuál es la recomendación? Asignar un área al llegar a la casa y cambiarse los zapatos, ¿no? Esta es una recomendación pues clara y además nosotros como desde la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría estamos dando unos lineamientos para los hogares geriátricos donde todas las personas que Claro. van a asistir a las personas mayores deben entrar, cambiarse la ropa y cambiarse los zapatos también. Aquí están pidiendo que por favor nos ayude a responder la segunda pregunta de Bonilla sobre el tapabocas. ¿El tapabocas sirve, no sirve? ¿Hay que ir a la calle obligatoriamente con tapabocas y guantes, sí o no, doctor? Bueno, el tapabocas es obligatorio para personas que presenten síntomas respiratorios, ¿sí? Porque el virus, digamos, se transmite en esa forma. Últimamente, pues también se han descrito unas vías de transmisión orofecal y por eso, digamos, la medida ya cuando uno sale a la calle, más que todo es el lavado de las manos, ¿no? Eh, y el uso de estos elementos de protección personal solamente
si tenemos sintomatología respiratoria, porque de otra forma, pues lo que vamos a hacer es hacer que estos insumos se acaben y los médicos que en varios hospitales ya están clamando por estos elementos de protección personal, no van a tener la oportunidad de conseguirlos, tal vez, ¿Y ¿no? por qué uno va a un almacén, a un supermercado y encuentra que los empleados sí tienen tapabocas? Entonces todo el mundo se confunde y piensa que eso es lo que hay que hacer. Sí, por ejemplo, en los bancos se ve que las personas usan guantes, pues usan Ujú. guantes porque el dinero es un medio de transmisión muy importante, un medio de transmisión y propagación del virus. Hay unos ambientes que también pueden estar no adecuadamente ventilados, entonces estos espacios pues también van a generar una circulación de aire donde van a hacer que la circulación de las goticas donde se encuentra el virus digamos, se evaporen y el virus Ujú. quede libre por más tiempo. Entonces, hay diferentes puntos donde es recomendable el uso de elementos de protección personal, pero eh, hay, yo debo ser claro desde ya y decirles que es las personas que están con síntomas respiratorios y para las personas que están en el hospital. Son las 12 en Doctor, punto, Pía. Empieza a regir entonces en Colombia esta medida de aislamiento obligatorio, total. Estamos hablando de todo el territorio nacional, absolutamente todos los colombianos. Hay algunas excepciones, especialmente pues todos aquellos que tengan que seguir trabajando para que el Estado de alguna forma pueda seguir funcionando, sobre todo en materia de servicios públicos, en materia de justicia, en materia de ley, en fin, de distribución de alimentos, de producción de alimentos, de producción de medicamentos. 12 de la noche, un minuto, Pía. doctor, con lo que usted decía, me llamó la atención que estuve leyendo que este virus en realidad presenta una altísima tasa de asintomaticidad. Hay un altísimo porcentaje de personas que no tienen síntomas. Entonces, la pregunta es, si una persona no tiene síntomas, pero qué tal que si tenga el virus por X o Y motivo, es decir, podría igual transmitirlo. Entonces, ¿no sería mejor que sí se use el tapabocas en caso de que uno sea portador y no tenga Sí, síntomas? es completamente real lo que tú estás diciendo. Las personas que tienen casos leves o asintomáticos ascienden al 80% de los contagiados. Em, Estas personas pueden contagiar a otras personas. Eso es completamente cierto. Por eso es importante en ese momento, pues, además de tomar todas las medidas preventivas de identificar a los casos positivos para que estas personas no estén contagiando a todo el mundo en las calles, eh, 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 digamos, eso es lo primero que se puede hacer. Por eso la primera recomendación es realizar pruebas masivas de diagnóstico y aislamiento en estas instituciones de las que hablamos. Eh, es muy difícil saber quién está positivo o no, con síntomas o sin síntomas realmente, pero es más complejo dar una recomendación como que toda la población debe andar con tapabocas. Eso, pues digamos que eh, podría durar una semana, pero después de una semana estoy seguro de que los tapabocas se acabarían en el país y entonces ahí sí no podríamos ya responder en los momentos de crisis que se van a venir en unas 2 o 3 semanas. Doctor, buenos días ya. Quisiera preguntarle lo siguiente. La similitud entre los síntomas del coronavirus y los síntomas de una gripa común hacen que mucha gente pues sienta pánico y mucha gente nos ha preguntado en redes sociales, oiga, siento tos seca, ¿será que tengo? Siento moquadera, ¿será que tengo coronavirus? Doctor, ¿había algún tipo de síntoma muy distinto al de una gripa normal que puede hacer que las personas, pues en realidad, perciban una diferencia y no entren en pánico? Es muy complicada, es muy buena esa pregunta, es muy complicada la respuesta. Realmente los síntomas son muy similares entre las dos. ¿Qué se ha visto? Se ha visto que los síntomas principales son una tos seca, un malestar general, una fiebre por encima de 38 grados, una fiebre persistente, ¿sí?
Incluso es interesante que las personas mayores casi no hacen fiebre cuando tienen unas neumonías bacterianas, pero ahora la mayoría de ellas están haciendo fiebre cuando están contagiadas con este virus. Otros dos síntomas que se han ido identificando en los estudios más actuales son la anosmia o la dificultad para percibir olores, ¿sí? La disgeusia, que es la alteración en el gusto o en la capacidad de percibir sabores. Y lo último que se ha descrito también son los síntomas gastrointestinales, como diarrea, náuseas o vómito, que se pueden presentar incluso hasta el 50%, hasta en el 50% de los pacientes con este diagnóstico. Es muy difícil realmente saber a ciencia cierta si hay un síntoma cardinal para el coronavirus. Realmente hay muchos virus adicionales que pueden Claro. afectar el sistema respiratorio y pueden presentar la misma sintomatología. Y para despedir al doctor Cabrera, me gustaría que Jairo le hiciera una pregunta que yo sé que es clave. Aquí me están haciendo muchas preguntas aquí en el Facebook Live. Me preguntan que si uno manipula plata, que si ahí puede venir el virus, que si manipula monedas, billetes y demás. Pero la pregunta que hace Jairo Lozano me parece clave porque ahora todos estamos en casa y yo no sé si a ustedes les ha pasado y no sé, doctor, a usted y qué nos recomienda, pero Jairo tiene una inquietud que es clave. Doctor, estamos en aislamiento en todo el país, estamos en casa, estamos con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, una tía, un primo, menores de edad. ¿Cómo tenemos que interactuar? Porque hemos escuchado de que nos alejemos, no abrazos, no besos en el núcleo familiar, y otros dicen que si ya estamos como en casa, lo podemos hacer, y con los niños pequeños, ¿cómo tenemos que actuar, doctor? Sí, yo pienso todo debe ir de la mano, por eso la recomendación es las pruebas masivas, ¿no? De esa forma tenemos la capacidad de ver el virus y saber de quién nos debemos cuidar y saber de quién no es necesario que nos cuidemos. Pero en este momento, digamos, muchos de nosotros estamos inseguros sobre si lo tenemos o no lo tenemos y es mejor en estos momentos realizar todas esas medidas de higiene que se recomiendan a diario en la casa, como el baño diario, el lavado de manos, no tocarse la cara, estarse aplicando su gel hidroalcohólico, eh, evitar el contacto. Nos toca así porque es que no sabemos en este momento quién podría estar con el virus, ¿sí? Entonces es complejo, pero sí es recomendable el distanciamiento físico en este momento donde la pandemia en nuestro país no podemos decir que está controlada, ¿sí? Claro. Estamos Y además, cuando intentando uno ve hacerlo. esta cifra de 378 personas, doctor, usted como experto, ¿hay 378 personas solamente contagiadas en Colombia? Mira, Vicky, sabemos que no estamos haciendo las pruebas suficientes para identificar dónde se encuentra el virus, ¿sí? Ujú. Eso está clarísimo. O sea que hay más gente Algo, contagiada. claro, algunos hablan de que por cada caso positivo pueden haber incluso 30 personas contagiadas. No. Digamos, realmente en este momento es imposible dar esa cifra, pero estamos seguros, al igual que en todo el mundo, que estas cifras están mostrando un subdiagnóstico en la población y que este virus está por ahí latente esperando a que alguien lo coja y se lo lleve a la casa. Doctor, un abrazo, que tenga una feliz noche. Mil gracias. Buenas noches para todos. Gracias.